¿Qué tal, hermano? ¿Cómo le va? Seguimos con estas preguntas existenciales, ¿sí? Que la palabra de Dios responde. No hay otra forma que tengamos respuesta a estas preguntas. Los seres humanos no la tienen, esta respuesta. La pregunta de hoy es, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el sentido de la vida? Y la respuesta de la palabra de Dios, el sentido de la vida es Cristo, ¿sí? Hace muchos años, seguramente alguno de nosotros se va a acordar, en Carmen de Patagones, aquí en Argentina, un chico mató a sus compañeros porque se burlaban de él. Y bueno, fue enjuiciado, no sé qué pasó con él al final, era un menor. Pero él había escrito en el banco, marcando en el banco de madera, en esa escuela, cuál es el sentido de la vida. Él no encontraba sentido a la vida, ¿sí? Qué terrible. Y muchas personas que aún se quitan la vida no le encuentran sentido. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el rumbo? ¿Hacia dónde vamos? ¿Sí? Bueno, primeramente el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero el que encuentra al Hijo, encuentra al Padre. Así que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dijo el Señor Jesús. Así que el sentido de la vida es ir hacia Dios, a través de la persona del Hijo de Dios Jesucristo. ¿Sí? Porque para mí el vivir es Cristo, dice el apóstol Pablo, y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Pues teniendo deseo de partir y estar con Cristo, yo sé hacia dónde voy. ¿Cuál es mi objetivo? Yo quiero partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré y aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Pablo interpretaba de esta manera, si muero es mejor porque yo parto y estoy con Cristo. Y estando con Cristo yo llego a Dios. El Señor dijo, lo repito, yo soy el camino es para transitarlo, no es para quedarse parado, un camino es para ser transitado. ¿Sí? Transitando por Cristo, conociéndolo a Él, conociéndolo cada vez más a Él, llegamos al Padre. Este es el sentido de la vida, llegar a Dios. El que no tiene a Dios no tiene sentido de la vida, no tiene hacia dónde ir. Por eso justamente se embarcan en tantas cosas y cuando las logran, que son cosas materiales generalmente, o humanas, no les satisface porque ese no es el sentido de la vida. Pero la persona que llega a conocer a Cristo sabe cuál es el sentido, que es llegar a Dios, ¿sí? Así que les cuento una historia que ejemplifica esto, ¿no es cierto? Un hombre, un empresario norteamericano, al mediodía se quebraba su empresa y con 5.000 familias quedaban en la calle. Entonces tenía que tener un encuentro con el presidente de Estados Unidos. Esto pasó hace muchos años, ¿no? Es una anécdota. Y fue a la Casa Blanca y trató de tener una entrevista con el presidente, pero justo el presidente estaba en una gran reunión y no lo podía atender. Y al mediodía se le cerraban todas las posibilidades de los bancos, así que estaba ya prácticamente en la calle. Va a una plaza, se sienta cabizbajo, triste, pasa un muchacho. Le preguntó qué le pasaba. Y él le dijo, mira, muchacho, no me puedes ayudar, pero te cuento, mi empresa está por quebrar, 5.000 familias en la calle, tenía que hablar con el presidente, pero él está en una reunión muy importante, no me puede atender. ¿Por qué no me sigue? Y lo siguió, caminaron juntos, se dirigieron a la Casa Blanca, entraron, los soldados le hicieron reverencia, llegaron a un salón muy importante, le dijo, espéreme acá, por favor. Asombrado el hombre, no sabía qué pasaba. Este muchacho salió con el presidente y le dijo, papá, por favor, ¿por qué no atendés a este hombre que si no quedan 5.000 familias en la calle? Y lo atendió y se salvó la empresa. ¿Quién era este muchacho? Era el hijo del presidente. Este hombre no podía llegar a menos que no fuera por el hijo al presidente de Estados Unidos. Con nosotros pasa lo mismo. No podemos llegar a Dios si no es por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Sí? ¿Cuál es el sentido entonces? Llegar a Dios. ¿Cuál es el medio por el cual llegamos a Dios? Jesucristo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, dice la Biblia. Jesucristo, hombre. Si usted quiere llegar y entender el sentido de la vida es Dios, llegar a Él, y la única forma de llegar es por medio del Hijo, que es el Señor Jesucristo. Usted camine por Cristo, conózcalo a Él y encontrará el sentido de la vida. Que Dios lo bendiga.